¿Y la grabación? Ah, ¿la tengo que hacer yo? Estoy desde el celu. Bienvenidos a esta nueva escuela sabática. Hoy salimos un poco de la rutina y decidimos mudarnos al horario de la tarde. Así que ya todos más despiertos van a estar más dispuestos, ¿no?, a participar. Y el que está encargado de dar el tema hoy es nuestro gran amigo Tito. Así que Tito, te invito a que prendas el micrófono, la cámara y el tiempo es tuyo. Gracias, Fanny. ¿Me escuchan bien? Listo, pero prendan sus cámaras, cosa que así no nos dejan a nosotros abandonados. Mi querido y estimado Felipe, al final te cantamos el Happy Birthday. A ver, esa. Listo, la lección de esta semana se titula La ley del pacto, y el día de hoy se va a hablar la ley dentro del pacto. Yo no sé si es un error de traducción, porque lo he estado mirando los libros. Yo no sé verdaderamente si es un error de traducción, pero la palabra que más se tiene que utilizar, así por ejemplo en la versión francesa, no se utiliza pacto, se utiliza alianza. Y no sé, en español de repente lo han traducido como pacto, pero se utiliza como alianza. Y eso lo explicó muy bien Jacques Lemond esta semana en el curso en la Facultad de Teología, que dijo que una ley, que una alianza implica un compromiso y que un pacto implica obligaciones. Ahora, nosotros debemos comprender que toda alianza involucra un pacto, pero no todo pacto involucra una alianza. ¿Listo? Partiendo de esa premisa, el compromiso que el pueblo de Dios que le dio el día que se casó con Dios. ¿Ah? Ustedes se imaginan cuando Dios agarró y dijo, yo quiero hacer una alianza con ustedes, yo me quiero aliar, yo quiero vivir con ustedes. Y el pueblo respondió, I do, ¿no? Nosotros también queremos. Entonces se fue dada la ley. ¿Listo? Pero ahora me gustaría analizar un poquito con ustedes. A ver, ¿qué tal es el conocimiento, hasta dónde llegan vuestros conocimientos concernientes a la ley que se le dio a la ley de las que se habla en la Biblia? Muy bien, vamos a ver aquí. Y después entramos, eso va a ser la manera de introducción y después entramos en la lección. ¿Ya? Me gustaría que busquemos en el libro de Mateo 22. Libro de Mateo 22. Listo. Libro de Mateo 22, del 34 al 40. ¿Lo tienen ahí? Miren, este es un texto muy conocido y lo vamos a analizar un poquito. Y ahí vamos a sacar las diferencias entre lo que es la ley de Moisés y la ley de Dios. Dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. En los versículos precedentes, Jesús cayó a los saduceos porque estaban hablando de la resurrección. Estaban hablando de la resurrección y Jesús los cayó, pues los hizo quedar mal, ¿no? Los hizo quedar mal. Y en el versículo 29 les va a decir, ustedes están ignorando las escrituras, ¿no? Pues no leéis bien, ¿no? Erráis por ignorar las escrituras, o sea, no las están entendiendo. Entonces, miren lo que dice aquí. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Quiénes se juntaron? Los fariseos. ¿Ok? Y uno de ellos, intérprete de la ley. A ver, ¿a quién se está refiriendo aquí como intérprete de la ley? ¿Intérprete de A qué los ley? fariseos. Claro, es uno de los fariseos. Como hizo callar a los saduceos, entonces diciendo, ustedes ignoráis las escrituras, ¿qué hicieron los fariseos? Se fueron a buscar a uno que estaba en ellos, que era un doctor de la ley, un intérprete de la ley. Pero ¿qué ley?
los 10 mandamientos? Tenemos que diferenciar, ¿ah? Entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Aquí está hablando de qué ley. ¿Mm? Cuando dice intérprete de la ley, ¿está hablando de un intérprete de la ley de Dios? ¿O está hablando alguien que domina la ley de Moisés? ¿De quién está hablando aquí? Y la Porque este pregunta que hace él es sobre la ley de Dios. ¿le hace sobre la ley de Dios? ¿Estáis seguros? Cuando dice cuál es el gran mandamiento de la ley, bueno, el Señor le responde con la ley de Dios. Ahora, ¿estáis seguros? Si la pregunta es lanzada sobre la ley de Moisés, ¿ustedes piensan que Jesús va a responderle con los 10 mandamientos? Me gustaría que separáramos eso, que analizáramos ese texto, y nosotros vamos a separar lo que es la ley de Dios y la ley de Moisés. ¿Ya? Elena de White utiliza el canon extendido para dar una mejor comprensión, pero nosotros lo vamos a analizar así a Biblia. ¿Listo? Y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Está hablando de la ley de Moisés. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Miren, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A ver, ¿qué está haciendo aquí Jesús cuando les está diciendo, tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Está resumiendo la ley de Dios? ¿Sí? ¿O está respondiendo según la ley de Moisés? ¿No? Ley de Dios. Ambas. ¿Ambas? A ver. Tenemos que diferenciar, porque aquí lo que está haciendo Jesús, es repetir el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Ni siquiera está repitiendo la ley de Dios, ni siquiera menciona el Éxodo. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5? ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo lee? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Está resumiendo los cuatro primeros mandamientos o le está está respondiendo según la ley de Moisés? ¿Mm? Le está respondiendo según la ley de Moisés. Y cuando le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está respondiendo la ley de Dios o está respondiendo según la ley de Moisés? Porque lo único que hace Jesús es repetir Levíticos 19, 18. Busquen Levíticos 19, 18. Ni siquiera menciona el Éxodo. Porque los fariseos vinieron a preguntarle sobre la ley de Moisés. Y Jesús responde con la ley de Moisés. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice Levíticos 19, 18? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo? Está respondiéndole según la ley de Moisés. ¿Verdad? Y miren lo que continúa diciendo. Esto es que a veces nosotros pensamos y confundimos y pensamos, por ejemplo, pensamos que este versículo simplemente Jesús ha resumido los gran mandamientos, ¿no? Elena de White utiliza el canon extendido para darnos una mejor ampliación de lo que pasa, pero aquí Jesús está respondiendo a la ley de Moisés. ¿Ya? Es por eso que a veces los evangélicos, los miembros de otras religiones vienen y dicen, miren este texto, Jesús ha resumido en dos grandes mandamientos la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? Si están hablando de la ley de Moisés.
¿En qué momento se ha resumido la ley de Dios? Jesús está citando la ley de Moisés. ¿Ok? Eso como principio de base. ¿Por qué? Bueno, como segundo, dice, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas, cuando se hacen esas dos palabras juntas, ¿qué es lo que hace mención? A las escrituras. ¿Ya? Antes simplemente no había el Nuevo Testamento, antes era la ley de Moisés, el Pentateuco, las escrituras. Acuérdense lo que pasó con Jesús en el camino a Emaús. Cristo le está diciendo por qué era necesario que desde Moisés, los profetas y los salmos, que el Hijo del Hombre, ¿no? Que el Cristo sea sacrificado. ¿Por qué les digo todo esto? Porque miren, la lección hace hincapié a que la ley, la Torah, es un conjunto de normas que van a guiar el comportamiento de una persona. ¿Okay? Van a guiar el comportamiento de una persona. Y si nos hemos dado cuenta, en el ejemplo que hemos visto del libro de Mateo, ¿qué es lo que pasa? El comportamiento de la persona está implícito, ¿dónde? Basado en Dios, en Cristo, ¿no? Y basado y basado también en lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. El comportamiento de la persona, el comportamiento que el pueblo de Israel tenía que tener era hacia Dios y hacia las personas. Esa era la base de su comportamiento. Y según esa base, la substancia de uno de los pilares del judaísmo, vamos a decirlo así, era así, hacia arriba y de una manera horizontal. Elena de Huay nos da este texto en Testimonios para la Iglesia, en el volumen 2, dice, con el fin de conocernos a nosotros mismos, es esencial que investiguemos fielmente los motivos y principios de nuestra conducta. ¿Okay? Dice, ustedes tienen que conocer vuestra conducta. Ustedes tienen que saber lo que están haciendo. Analicen lo que hacen en su vida. Pero ¿cómo van a analizar lo que está pasando en vuestra vida? Simplemente dice, comparen vuestras acciones con el modelo de conducta revelado en la palabra de Dios. O sea, mi conducta, mi comportamiento, mi vida, yo la tengo que basar en la palabra de Dios. Lo que pasó, eso mismo pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba un modelo de conducta. Entonces, Dios, ¿qué da? Da esa la ley de Moisés, para que el pueblo se empiece a guiar con modelos de conducta, con parámetros, con estándares de comportamiento, con, vamos a decir, estatutos, ¿ya? Estatutos. Y de la misma manera, Dios hace eso con su pueblo hoy día, ¿no? Dios hace con su pueblo hoy día. Nos da estatutos, nos da consejos, nos da normas de vida. Si ustedes quieren estar sanos, pues bueno, coman mejor. Si ustedes quieren hacer esto, bueno, pues no lo hagan. Si ustedes quieren vivir más tiempo, pues bueno, no fumen, no tomen. Nos da estándares de vida, consejos para nuestro bien. Y lo mismo hizo con el pueblo de Israel. Vamos a utilizar el primer versículo que nos da la lección en el libro de Deuteronomios capítulo 10, versículo 2, 12 y 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Y esto Pablo lo dice de otra manera. Dice, si tú quieres seguir a Cristo, pues tú tienes que negarte a ti mismo. Si tú quieres seguir a Cristo, si tu estándar de conducta tiene que ser como el de Cristo, pues tú tienes que negarte a ti mismo. Acuérdense lo que dijo Jesús, yo no puedo hacer nada, lo que hace de todo, yo no hago nada, el que lo hace es el Padre es el que vive en mí y Él es el que manifiesta su voluntad.
Y de la misma manera, el comportamiento del cristiano tiene que basarse en esos estándares. Esto dice, mire, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren, a mí me gustaría que ustedes me dijeran o qué es lo que entienden o cómo piensan que se lleva o que se administra un gobierno. Un gobierno se administra con leyes, ¿verdad? Una familia se guía por estándares de comportamiento que lo vamos a llamar leyes también. El mundo se rige por leyes de la física. Todo es regido por leyes. Entonces, nos damos cuenta que en una relación también hay leyes de respetar. ¿Listo? Pero como toda ley, dada, basada en el concepto social, esas leyes son, podríamos decir, recíprocas. Cuando Dios dio su ley al pueblo, lo dio con un solo interés, el que el pueblo sea prosperado, de que el pueblo encuentre a su Dios. Lo único que Dios quería era vivir con su pueblo. Lo único que Dios quería es enseñarle una manera de comportarse, de distinguirse del mundo, para que puedan ser sus hijos amados. Miren lo que dice la introducción a la lección del día de hoy. Dice, la palabra hebrea Torah, que se traduce como ley en nuestras Biblias, significa enseñanza o instrucción. Si ustedes leen cómo se llaman los conceptos judaicos que dicen lo que es la Torah, dicen que la Torah es la vida. La Torah es el soplo que se le da al judío. Dice, el término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales o religiosas. Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en gracia a su pueblo, con el fin de que pueda experimentar una vida abundante, tanto física como espiritualmente. No es de extrañar que el salmista pudiera llamar bienaventurado el hombre para quien en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, el Salmo 1. Y acuérdense del Salmo, no se me viene a la mente que el Salmo cuando dice, creo que es el 40, 41, cuando dice, en hacer tu voluntad me he agradado, ¿no? En cumplir tu ley, en otras versiones dicen cumplir tu ley, he hallado mi gozo. ¿Cómo nosotros encontramos ese gozo? ¿Cómo nosotros podemos encontrar ese gozo? Generalmente el hombre, vamos a decirlo así, el hombre socialmente es egoísta. ¿Ya? El hombre es egoísta. No vamos a decir, el hombre piensa en sí mismo. Y el hombre, desde los años 1970, las estadísticas dicen que la rebeldía, el estatus del hombre ha cambiado. Si antes era un hombre completamente social, ahora se ha vuelto un hombre completamente socialmente rebelde. Entonces, un hombre rebelde es muy difícil que siga estándares de comportamiento. ¿Va? Es por eso que a partir del año 1980, las estadísticas nos dicen que las mujeres, que hay más divorcios, que los hombres, la fidelidad de los hombres, pues, está en, como dice en francés, de chute libre, ¿no? Se han disparado. Hay, ¿cómo se llama? Más, los hijos no respetan a sus padres. Por lo menos aquí en Europa se nota que a los 16 años ya los hijos se quieren salir de la casa, no existe esa relación familiar. ¿Y qué es lo que piensan? Cuando los padres están viejitos, pues bueno, los quieren meter al asilo y ahí quedó todo.
ya no existe ese amor, esas leyes de comportamiento que Dios instauró, esos estándares de conducta. Si ustedes miran bien aquí, por ejemplo, en el salón de clases, los jóvenes ya no respetan a los profesores, ¿ah? Ya no hay ningún respeto. Les insultan, los golpean, si le ponen una mala nota, los esperan a la salida y les dan, ¿ah? Ah, sí, 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 aquí es bastante terrible ser profesor de secundaria, sobre todo en el lado francés es bastante difícil, ¿no? Entonces, nos vemos que Dios ha dado estándares, dio estándares a su pueblo para que su pueblo se comporte de una manera recta y se diferencie de los otros pueblos. Dios de la misma manera, la lección lo dice, al final nos dice que Dios nos ha dado una luz para que nosotros también sigamos esos estándares de comportamiento y seamos, ¿cómo se llama? Cuidados, guiados en este mundo. Acuérdense lo que dijo en Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19 dijo, ustedes son una nación santa, santa, ustedes son una nación apartada, son mis hijos, ustedes son real sacerdocio, ¿no? Y en el libro después en el Nuevo Testamento dice, ustedes están en una ciudad asentada sobre un monte, ¿no? Ustedes no se pueden esconder. Pero ¿cómo podría yo esconderme? ¿Cómo un cristiano se puede esconder? Siendo, ¿cómo se llama? La sal de la tierra, siendo, ¿cómo diría? Una ciudad. ¿Cómo un cristiano se puede esconder? ¿Mm? ¿Cómo un cristiano se puede perder en medio de la multitud? Pues porque es como todo el mundo, pues. ¿Cómo un cristiano puede perderse? ¿Mm? A ver. Ahora sí los puedo mirar a todos. Antes solamente miraba a Fanny. Ahora ya los miro a todos. A ver. Dígame, me gustaría saber cómo un pueblo a quien Dios le dio estándares de comportamiento, como un pueblo que Dios escogió, como un pueblo que Dios diferenció de todo el mundo, ¿cómo es posible que ese pueblo se confunda con el resto? Se pierde entre el populacho, como dice. ¿Cómo es posible? Pues la simple y sencilla razón es que nosotros hacemos como el mundo. Al pueblo de Israel se le dio una serie de estándares de conducta, se le dio una serie de estándares de comportamiento, y en ese comportamiento, ¿Israel lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Mm? Algunas veces lo hizo bien, algunas veces lo hizo mal, y algunas veces se fue del otro lado, ¿verdad? Cayó en el fariseísmo. Empezaron a decir la ley y solamente la ley, y pensaron que la salvación se podía obtener solamente con el cumplimiento de la ley, y no salieron de ahí. Es por eso que cuando pues por eso que después a Nicodemo, cuando fue escondidita a ver a Jesús, le preguntó, le dijo, él estaba pensando en obras, su cabeza era, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando el joven rico se acercó a Jesús, le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Todos estaban pensando, esa manera de pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer la salvación? Y es que para obtener la salvación, ah, vamos a decirlo así, es que yo yendo a la iglesia voy a obtener la salvación. Pues no, guardando el sábado voy a tener la salvación. Pues no, los fariseos eran campeones del guardar el sábado. La salvación solamente es en Cristo Jesús.
Y por amor a este Señor, nuestra conducta va a cambiar. Vamos a ponerlo de otra manera. Jaime, uy, la máquina de máquinas. No, mira, me coloqué a pensar mucho con la pregunta que tú hiciste, ¿cómo el pueblo de Israel cambió o podríamos decir, se hizo uno más de todos los pueblos de la tierra? Yo creo que el pensamiento fundamental es, bueno, entonces es por dentro. Lamentablemente es por su pensamiento. Sus pensamientos fueron los que cambiaron todo. Ellos de manera, ¿cómo podríamos decir? De manera así como por abajo de la mesa, de manera así tránfuga, en vez de que la gente, en vez de que ellos sí ayudaran a la gente a cambiar su mentalidad, ellos trataron de ser como la gente y así cambiaron su mentalidad poco a poco. Ujú. Primeramente, cuando yo veo la ley de Dios en el Sinaí, también veo que es una ley la cual Dios les dio para que ellos volvieran a tener la esencia que habían perdido de los 300 y tantos años que estuvieron en Egipto, porque salieron con muchas costumbres. Entonces, al fin y al cabo, su pensamiento era diferente al pensamiento de Dios cuando llama a Abraham a que poder tener una nación. Y ese creo que es el punto interesante. Cuando a veces nosotros, y es un punto también muy, muy simple, cuando nosotros no estamos cerca de Dios, cuando nosotros no tenemos también las ideas claras acerca de Dios y lo que Dios quiere para nosotros, en vez de nosotros influir en la gente influye en nosotros. Exacto, exacto. Qué bonita manera de decir exacto. Cuando nosotros estamos, bueno, cuando estamos con un pie afuera, un pie adentro, pues nos dejamos influir más rápido por lo que está afuera. Eso es una gran verdad. Y es que a veces nosotros pensamos, por ejemplo, que somos, decimos, ¿no? Somos la iglesia de la Odisea, y como laodicenses, somos tibios, ¿no? Y a veces nos olvidamos que en el griego, cuando dice cuando ustedes dicen, por tanto, no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, lo lamentable en el español es que en el griego no se tradujo el tiempo del verbo, porque en el tiempo del verbo es estoy a punto de vomitarte de mi boca, es estoy a punto de vomitar. O sea, si tú no tomas una decisión, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y si, no, y si nos fijamos bien, a veces, una vez yo me puse a pensar qué bonito hubiese sido que Pablo, entre todas las cartas que escribió, escribiese una carta a la iglesia de la Odisea para ver qué es lo que pasaba, ¿verdad? Pues imagínense que encontré una carta en la Biblia, encontré una carta que fue enviada a la iglesia de la Odisea. ¿Ustedes saben dónde está esa carta? Pues está en el libro de Colosenses. Si ustedes se fijan bien en el libro de Colosenses, ustedes se fijan bien en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice que esta carta, la carta de Colosenses, también fue enviada a la iglesia de la Odisea. Si ustedes miran ahí, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacedla también y que sea leída en la iglesia de la Laodicenses. Es decir, que esta carta también tiene un mensaje para la iglesia de la Odisea. Y si ustedes se fijan bien, lo que está escrito en el libro de Colosenses implica mucho el comportamiento del cristiano. Implica mucho el comportamiento. Vamos, Jaime. Es interesante porque a veces nosotros nos excusamos también, cuando hablamos sobre la Odisea, nos excusamos sobre cómo es nuestro carácter. Nosotros sí decimos que somos la Odisea y nos excusamos, después decimos que somos la iglesia remanente, entonces estamos en una disyuntiva y volvemos también a lo mismo. Nosotros, ¿en qué posición estamos? ¿Cómo utilizamos también la ley? ¿Cumplimos la ley? ¿Esa ley realmente es algo que lo hacemos solamente para escondidas, como el pueblo de Israel, que en este caso en su tiempo se encerró y solamente se quedó con eso y no lo mostró al mundo, ni lo enseñó al mundo como correspondía, sino que daba solamente, en simples palabras, más restricciones? ¿O es diferente? Así como decía Tito, estamos un pie adentro, un pie afuera. Decidimos estar, y es interesante, ¿por qué? Porque decidimos estar más dentro que afuera o más fuera que adentro. Y es como el cambio de palabras. Si nosotros estamos afuera,
y entramos con un pie adentro, nosotros queremos entrar, pero nosotros que todos estamos adentro y tenemos un pie afuera, me hace más eco a mí decir de que queremos estar más afuera que adentro. Queremos estar más, podríamos decir, como le dice a la Biblia, más vomitado, valga la redundancia, ser más vómito que ser alimento. Y yo me río porque es verdad. Ser basura que ser un nutriente, si uno lo ve así. Que ser algo que realmente ayude a hacer algo que sea un desperdicio y que la gente lo vea y no y esté ahí. Entonces, el punto es, la ley de Dios, sabemos que ya tenemos que cumplirla, pero la ley de Dios también refleja en nuestra vida que somos hijos de Dios o no. Y ese es el punto. ¿Refleja que somos hijos de Dios o no? Sabemos que todos estamos con luchas, todos estamos con batallas, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero eso no sería, porque como lo dijimos la semana pasada, la ley no nos muestra el camino para ser salvos, sino nos dice que esto es lo que tenemos que hacer por ser salvos. Entonces, volvemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado, nosotros somos liberados también, somos salvados por el Señor y el Señor después nos da la ley. Nosotros estamos utilizando esas leyes para demostrar a la gente que es el camino que nosotros decidimos. Por ende, la gente va a querer saber cómo ustedes son así, solo por Cristo Jesús. Entonces, la ley señala a Cristo, la ley señala a Cristo Jesús de una manera perfecta. Y no solamente, bueno, la ley, podríamos decir la ley moral de los 10 mandamientos. Yo aquí voy a hacer un mea culpa. La ley también de los alimentos. La ley de los alimentos. Yo no hablo mucho sobre eso porque yo también estoy en un camino hacia eso. Me cuesta, pero estoy en un camino. Estoy en mi lucha. También las leyes civiles. También. Bueno, las leyes ceremoniales no, pero las leyes civiles también de cómo tratar a la gente. Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos? Decimos, actuamos, somos como el pueblo de Israel, queremos estar más dentro que afuera. Perdemos nuestra identidad queriendo agradar al mundo para que se acerquen y al fin y al cabo terminamos perdiéndonos y haciendo que ellos también se pierdan. ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Cómo llegar a ese punto? Yo creo que igual puede ser una pregunta para debatir. ¿Cómo llegar a un punto en donde nuestra identidad, así como la de Jesús, su identidad, no tenga que ser afectada o no tenga que el mundo afectarla, pero esa identidad sí afectar a la gente del mundo? ¿Cómo llegar a ese punto de equilibrio el cual yo creo que todos los que estamos acá deberíamos tener esa mirada? En todo sentido. Ya que no estamos en la iglesia, sino que estamos en los Zoom, no sé, los comentarios, las palabras, las reuniones, decir cosas, en lo que subimos a nuestras redes sociales. ¿Cómo llegar a ese punto? Yo creo que la única forma de llegar a ese punto, yo estoy leyendo El Camino a Cristo, es netamente acercarse a Dios sin importar cómo estés. Y el Señor te va enseñando, te da las leyes, pero aparte de darte las leyes, te las va enseñando poco a poco. Ese es el punto. Te las va enseñando de tal manera que cuando tú las aprendes, tú le dices a la gente, yo te enseño, pero no porque yo sé, sino porque Dios me enseñó a mí, y de la misma manera que me enseñó a mí, Dios te quiere también enseñar a ti. Claro, eso es muy cierto. Y yo pienso que esa es una pregunta en la que nosotros todos, ¿cómo nosotros podemos, de alguna manera, eh, influenciar al mundo y no dejar que el mundo nos influencie? ¿No? Porque a veces nosotros simplemente vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Por ganar gente, hacemos lo que el mundo hace, ¿no? A veces, la verdad, no sé, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ustedes saben que la sal en la Biblia, en el Antiguo Oriente, tenía muchas funciones, ¿no? Tenía la función de conservar los alimentos, desinfectaba las heridas, daba sabor a la comida, tenía muchas funciones, pero cuando la sal no servía, o sea, no tenía gusto, no, perdía sus propiedades, ¿qué es lo que hacían? Pues la tiraban al camino. La tiraban al camino, que esa sal no servía. Otro punto también, perdón por extenderme, No, sí, de verdad lo siento,
Pero otro punto también es entender cómo influenciar también a la gente de la iglesia, porque a veces nosotros hablamos de mucho de influenciar a la gente que está en el mundo, pero también hay gente también que está en la fila en ese punto de la iglesia radical en decir qué camino tomar. Cómo poder influirlos de tal manera para que ellos elijan el camino de ser uno u otro y quedarse también, en este caso, de no ser vómito y ser un nutriente. Cómo, cómo influenciar también de esa manera, y si nosotros estamos siendo influenciados de buena manera para para dar la hora, para entregar el evangelio de Dios o no. También es un punto válido. Cómo nosotros influenciar a la gente de la iglesia, a la gente que nosotros vemos que puede estar con problemas, que puede estar con dificultades, cómo nosotros también nos estamos siendo influenciados con la gente dentro de la iglesia, que puede tener, que nosotros creemos que puedan ser gente que está con Dios, pero en realidad puede ser diferente. ¿Cómo nosotros también ver eso? Y Claro, ahí entramos. sería bonito discutirlo, a ver cuántos tenemos en línea, a ver que nos den Somos 20, somos 20, somos 20. 20, somos 20. Entonces, ¿cómo puede llegar a ese punto tanto de influenciar a la gente y que esa influencia tampoco nos afecte a nosotros? Porque de alguna manera sí nos puede influenciar, pero también a la gente dentro de la iglesia, cómo influenciarla de buena manera a seguir al Señor y no hacer lo contrario. Ujú. A ver, ¿quién nos da ideas? ¿Quién nos da un comentario? Yo opino que todo lo que vamos a reflejar afuera, primero es en nuestra vida acá, en mi casa. Yo que vivo acá en mi casa, no puedo salir afuera con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, la gente de la iglesia, a mostrar una cosa que no vivo acá dentro de mi casa. Entonces, para yo influenciar para bien, tengo que tener una relación verdadera con Jesús, no de mentira. Y en cuanto al comportamiento, que a veces estamos con un pie adentro, con un pie afuera, todos sabemos cuando estamos con un pie adentro, con un pie afuera, todos sabemos qué cosas están bien. Bueno, Jaime hablaba de la comida, yo puedo hablar de la música o de lo que miramos en la tele, todos sabemos, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y doy un testimonio personal, yo voy a la iglesia desde chico, y vieron que a veces nos cruzamos con gente y la miramos y le decimos, che, este va a una iglesia. Mirá la forma que habla, mirá la forma que está vestido, mirá cómo actúa. Esta persona va a la iglesia. Y a mí me pasaba que yo iba a la iglesia y bueno, nunca hablaba que iba a la iglesia, ¿no? Un día salió la conversación y yo dije, sí, yo soy adventista, voy a la iglesia. Y me dijeron, ah, ¿vos vas a la iglesia? ¿Sabés que no pareces que vas a la iglesia? Y eso ya es una señal, ¿no? Algo te está mostrando algo. Cuando la otra persona no se da cuenta que vos vas a la iglesia, porque se percibe. Cuando la otra persona no se da cuenta es porque algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Y no estás haciendo algo mal afuera, sino en tu vida íntima con Dios. Claro, eso es de verdad. Yo también, yo en algún momento yo les conté, yo detestaba a mi padre, yo odiaba a mi padre y durante me peleé con mi padre por unos 15, 18, casi 20 años que me peleé con mi padre y guardaba ese rencor dentro de mi corazón por mucho tiempo, lo guardaba. Yo quería golpear a mi padre. Miren, a tal punto esa rabia venía de mí que yo pensaba ir y darle pues un par de piñas. Pero sin en cambio, ¿no? El sábado a la iglesia, corbatita, orando, pidiendo bendiciones para mi familia, para mis hermanos, pero en mi corazón estaba una cólera claro, nosotros podemos tener un aspecto, como decía Cristo, ¿no? Nosotros podemos ser sepulcros blanqueados, por afuera somos bonitos, podemos ir a la iglesia, podemos hacer esto, aquello, pero en el interior, somos como el mundo, tenemos algo que solamente Dios puede curar, algún dolor, algo que se rompió, porque no solamente necesitamos ser como el mundo para estar completamente rotos, quebrados, tenemos un vicio, una adicción, un dolor, un sufrimiento, un deseo escondido. Esas cositas también nos hacen ser como el mundo.
no solamente los comportamientos, sino eso que tenemos mucho en el fondo de nuestro corazón. ¿Alguien más que quiera comentar concerniente a esa pregunta que nos hizo Jaime? De las 20 y tantas personas. A ver, yo quiero decir algo, ¿ya? Pero que no se tome mal mi comentario. He estado escuchando muy bien todo lo que todos han dicho. Eh, hace unos meses yo estaba entre la lucha de si irme o no de la iglesia. Pero yo he analizado siempre, ¿no? Y hablamos de identidad. ¿Cómo hacer para que chicos con una identidad salgan y no se dejen llevar por otros? A mí me pasó mucho eso. A mí me pasó que yo veía personas cristianas muy felices y ellas no estaban tan retraídas de tantas cosas como yo, que era adventista, que no puedo hacer esto, no, 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 no. Y las veía más felices que yo. Entonces, por algún momento yo llegué a decir como que, wow, o sea, Dios es libertad, ¿no? Y cosas así. O sea, yo amo a Dios, ¿no? No tengo por qué sentirme mal. Pero bueno, ya. ¿Cuál es el problema? Si hablamos de que qué pasa con chicos que crecen en la iglesia y salen y se van afuera y afuera se pierden. Yo pienso que el problema, bueno, el principal problema, no en todos, radica es dentro de la iglesia. Porque si bien cuando todos nos bautizamos, estamos empezando de nuevo, ¿ya? No sé cómo se maneja el sistema en otros países, pero yo les voy a narrar un poquito de lo que es aquí en Ecuador. Y yo soy sobrina de pastor adventista, ¿ya? Eh, eh, a lo que quiero referirme al decir que soy sobrina es que conozco muy, muy de cerca cómo se maneja. ¿Qué pasa aquí? Tú te bautizas, yo me bauticé a los 14 años. Atrás mío en la campaña estuvieron muchísimas personas para que yo me bautice. Hermana, bautícese, esa era la... Yo les dije, no, yo quiero esperar a sentirme realmente segura. Unas semanas después, unos meses después, yo tomé la decisión. Y este patrón se repite. Les prometo que se repite. Viene una niña de 14 años, se bautiza y ya está dentro de la iglesia y de ahí en adelante esa niña camina sola. Y eso pasa con todos, ¿ya? Claro que de ahí ellos esperan que el J hace su parte, el estudio de la escuela sabática en la mañana hace su parte y todo eso. Y se habla muchísimo de la comunión con Dios y de la comunión con Dios, pero ¿qué pasa si te la hablan, pero esa persona que la está recibiendo no la está poniendo en práctica? Entonces yo pienso que aquí es que entra mucho el papel de la iglesia cuando Dios manda a cuidar, a estar preocupada. Yo por eso siempre, yo he estado en MIPES y yo siempre he dicho que a mí nunca me ha gustado que eso de que ponen el mínimo, el blanco para bautizar este año, en esta campaña, 20 personas por iglesia, porque dentro tenemos muchísimas personas que se están yendo también y no nos preocupamos por ellas, ¿ya? Entonces, yo a lo largo de mi vida en iglesia, todos mis amigos adventistas están retirados, todos. Y todos crecimos así, bajo el mismo patrón, en los cultos, en las escuelas sabáticas. Pero ya llegaba un punto de que nada de eso les funcionaba, pero todos decían como que nunca los llamaron, nunca los visitaron. Siempre fue ellos y su preparación personal, porque siempre te hablan de eso, del culto personal, pero ¿quién te garantiza que esa persona va a tener su culto personal? Entonces yo pienso que aquí no es solamente la culpa de la iglesia, ¿no? Uno como persona tiene su responsabilidad, pero yo creo que si se quiere, porque pienso que el deseo de todos es que esto se solucione, ¿verdad? Entonces se debería cambiar un poco cómo se manejan las cosas dentro de la iglesia. También una muy típica es, entra el recién bautizado y de uno lo abruman de cargos. Y si bien uno aprende, uno se desenvuelve muy bien en los cargos, pero quizás eso le permite seguirse preparando. Yo estuve leyendo un curso que se llamaba El Discipulado de Jesús
Y, y que ese curso decía por qué Jesús se quedó siempre con sus 12 discípulos mientras visitaban cada iglesia. ¿Por qué no fue más fácil para Jesús, una vez que ya se entregaron, enviarlos a uno por uno? Ándate tú a esta iglesia, tú a la otra, tú así, porque así hubiera sido más fácil. Pero de eso se trata el capacitar, estar ahí, seguir con esa persona. Pero lamentablemente aquí en Ecuador no pasa. Entonces hablamos de que la identidad se construye, ya son los valores, las cosas que te enseñan, pero entonces realmente la iglesia construye esa identidad en los chicos de manera que cuando salimos afuera podemos mantenernos. Los campamentos hace tantos años que dejaron de ser campamentos espirituales. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué cuando vemos en las redes sociales que los chicos publican cosas, música que sabemos que no deberían ser? Yo escucho música secular, por si acaso, ¿ya? Pero yo digo, ¿por qué mi pastor o alguien de la iglesia no me llama, sabiendo que no está bien, a escribir, a preguntar y cosas así? Entonces, yo pienso que en esas cosas la iglesia se olvida de cuidar y aún más a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces, sí, está bien que el culto personal y todo eso, pero una persona que no tiene bien fijada su identidad, muy poco probable va a ser que busque tener su culto personal y muy poco probable va a ser que encuentre su comunión con Dios, por más de que la desee, por más de que llore por encontrarla. Entonces son cosas y cosas. O sea, yo trato de ver el problema por varios lados, no solamente como este es el problema, que los chicos no tenemos una identidad puesta, pero ¿y por qué? Ese era lo que quería decir. Mira, Samantha, yo concuerdo mucho contigo que la iglesia igual hace años atrás ha tenido ese problema, por eso también se creó un departamento de adolescentes. ¿Por qué? Porque había estado el departamento de niños y también el departamento de jóvenes, pero en medio del departamento de los adolescentes no había quien los tomara, si la mayoría de los niños siempre que se veían era aproximadamente entre los 14, 16 años. 13, 14, 16 años, prácticamente 17, porque a los 18 recién toman ya a los jóvenes, los tratan más como jóvenes. Yo creo que el punto de vista de eso del bautismo, yo creo que erradica más de ayudarles y de entregarles, en mi punto de vista, en mi experiencia también, porque yo también nací en una familia adventista, donde mi papá no es pastor, pero lo trataban como pastor, entonces prácticamente era un pastor. Así de simple. Entonces, lo que tú dices y mi punto de vista es que erradica más la gente que está fuera de la iglesia y que a veces puede ser que no tenga una red de apoyo más cercano en cómo enseñarle a andar en los caminos de Jesús. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque yo creo que el otro problema radica más en la familia. ¿Por qué los jóvenes adventistas que son de familias adventistas, y este es el punto, no siguen en la iglesia? ¿Será que el problema fue por la iglesia o será que el problema fue por los mismos padres, las mismas familias? Y ahí está el punto. ¿Será que la iglesia no le está enseñando, podemos decir, la iglesia la colocamos, no le está enseñando a los padres a ser mejores padres y a instruir a los hijos en los caminos de Dios o no? Sabemos que es complicado, yo lo veo así porque yo me salí de la iglesia un tiempo y a mí nadie de la iglesia me vino a ver. Que nadie de la iglesia te haya venido a ver, eso tampoco significa que es una excusa. Es una simple excusa para mí. Sí, influye, pero también se puede convertir en una excusa. Estamos grabando y yo lo veo por mi padre. Mi padre nos está acercando mucho a la iglesia y también ha dicho él que está resentido con los pastores, está resentido con los hermanos porque nadie le ha llamado. Pero si nadie te llama, ¿por qué tienes que esperar tú a que alguien te llame o que alguien te traiga? Ese es el punto más para los que están alejados, pero para los que son de la iglesia adventista en sí, que nacimos en la iglesia adventista y que sabemos las cosas. Yo me bauticé a los 8 años. A los 8 años. De esos 8 años ya, alto y bajo, usted santo. Pero a mí cuando yo me alejé de la iglesia, a mí los pastores me llamaban una vez y listo. Una vez nomás me llamaron los pastores. Me veían en la iglesia, sí,
pero después no había interacción. Yo Los pienso que, que, los que a mí me hicieron volver fue prácticamente mi mamá y mi papá. No fue... Y unos amigos X por ahí, que tampoco ellos estaban muy metidos en la iglesia, porque yo sabía que estaban ellos también en la suya. Sí, pero fue mi familia en general, mis tíos, mis primos. Entonces a veces le cargamos todo el peso de nosotros mismos, decir, no, la iglesia no me ayudó, pero nosotros no vemos que a veces también el problema puede ser dentro de la familia en sí, de la familia. Y ahí es un proyecto también que nosotros podemos ver de que tenemos que llevar a los padres, tenemos que llevar a los hijos, tenemos que llevar a las madres también, a cómo enseñarle eso, a los abuelos también, porque a veces ni siquiera los padres están dentro de la iglesia, pero sí los abuelos son como padres espirituales para los jóvenes. Entonces, el problema yo creo que radica más adentro en el núcleo, mucho más adentro. No solamente la iglesia, sino que, como tú decías, en las personas. A veces creemos que como una familia adventista está todo bien, pero cuando los hijos, en este caso, que son de una familia adventista, se van de la iglesia, el problema no fue de la iglesia, sino que el problema radica dentro de la familia. pienso que, Yo quiero comentar, sí, quería Jani, comentar algo. Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que dijo Jaime y quería comentar algo respecto a lo que había dicho Samantha sobre el hecho de por qué los pastores no le hablan a los chicos o los exorcistas, creo que se dice, con respecto a la música. Creo que por un lado está bien, pero por el otro hay que decirlo con amor, porque muchas veces muchos hermanos se quejan, podemos decir entre comillas, o le hablan mal a otras personas de cómo están vestidas, cómo van maquilladas, y esa persona no vuelve más a la iglesia. Entonces creo que sí está bueno que se hable, pero también tiene que haber mucha empatía en la persona que va a hablar y mucha oración para que ese joven no se aleje o use eso de excusa, como decía Jaime, eh, para alejarse. Y también creo perfectamente que muchas personas usan eso que te dicen para irse y no volverse más. Yo creo que cuando uno quiere volver, no importa si te buscan o no, vuelve. pienso que yo estoy con empatía. Yo voy a agarrar los tres comentarios porque son muy buenos. Me gusta lo que dice Samantha, porque de verdad no vamos a generalizar, porque generalizar sería decir que todos estamos mal, ¿ya? Yo lo puedo decir porque yo hubo un momento en mi vida, yo cuando me iba a Perú, yo pues ustedes saben, ya joven, me bauticé, ya iba a los campamentos, y sinceramente, como lo dice Tyler, yo iba a los campamentos simplemente a buscar chicas, ¿ah? Y ahí a escondernos por ahí, bueno, ya los jóvenes saben eso, ¿no? Nos vamos, Joven guapo, tío, Tito, joven entre guapo. gitanos no nos Yo vamos no a leer, iba a eso. entre gitanos no nos vamos a leer la mano, por favor. Bueno, también hay gente que dice lo mismo, que los campamentos y también los congresos son para conocer gente. ¿Eh? Esa es la verdad. Sí, conozcámonos. No, pero el hecho está de que miren, yo he conocido pastores y ningún pastor me habló. Y yo me quito el sombrero porque yo conocí a un pastor y yo pienso que los que viven en Perú, los que viven en Perú, deben conocer al pastor Julio Medina. No sé si lo conocen, al pastor Julio Medina. Y sí, es porque ya dormí mis 3 horas. Yo conocí al pastor Julio Medina. ¿Y qué es lo que pasó con el pastor Julio Medina? El pastor Julio Medina me agarró del cuello, así, me agarró. Y me dijo, Enrique, creo que tú estás haciendo tonteras por ahí, ¿ah? Y me agarró y me apretó el cuello. Cuidadito que yo te... Y sinceramente es el único pastor del que yo me acuerdo su nombre. No me acuerdo ni del pastor que me bautizó. Pero ese pastor que me llamó la atención, que me puso en mi sitio y que en el futuro me corrigió, porque yo siempre me acuerdo de él de una manera muy cariñosa y cada vez que voy a Perú le envío su regalo, ¿no? Tiene una colección de corbatas de mi parte. Yo me acuerdo con mucho cariño de él. Yo me acuerdo de mi abuelo, ¿no?
Mi abuelo, ¿qué era mi abuelo? Mi abuelo era como tu papá, ¿no? Como Jaime, o era como un pastor, mi abuelo. Iba a su iglesia, todo el mundo era anciano de iglesia, el mundo predicaba. Y mi abuelo me decía, oye, no hagas esto en la iglesia. ¡Bum! Me enviaba mi ¿cómo se dice? Mi piña. ¡Pum! Ahí en la iglesia. Yo en la iglesia estaba calladito ahí, ¿no? Y si nosotros nos fijamos un poquito en las estadísticas, ahora nos venimos un poquito aquí a Europa, nos fijamos aquí en las estadísticas, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos cristianos que se están yendo, se están convirtiendo al musulmán, ¿cómo se dice? Al musulmán, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español. Al Están musulmán, al convirtiendo al Islam. Islam. ¿Y por qué se están convirtiendo al Islam? Las encuestas dicen que porque estas personas están buscando estándares de vida más elevados. ¿Qué quiere decir? No, que quieren salir del mundo para dedicarse a una vida espiritual muy más profunda. Y que nosotros no podemos, los adventistas, no podemos dar esos estándares de vida. No, ¿por qué? Porque somos como el mundo. Nos catalogan como dentro del mundo, ¿no? Si ustedes preguntan, si ustedes hacen las encuestas, salió una encuesta, salió publicada en la Adventist World. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Hicieron una encuesta sobre una población de personas y ustedes dijeron, ¿ustedes piensan que la iglesia adventista se diferencia de las otras iglesias? 72% de este grupo de personas dijo no, no creemos que la iglesia adventista se diferencie de las otras iglesias. 12% dijo sí, 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 sí se diferencia. El resto no sabe, no opina. 12%, imagínense. Y ahora les preguntan a ese 12%, ¿y de qué se diferencia? Ahí todavía se sigue dividiendo. Guardan el sábado y los otros los conocen adrofasa. Ni siquiera nos conocen por estándares de vida más elevados. Simplemente por guardar el sábado o nos conocen por adrofasa. Y eso salió en la revista, en Adventist World. Imagínense. Nosotros, Real Sacerdocio, Nación Santa, como le dice, pues hasta ahora no creo que lo estemos haciendo tan bien. Pero bueno, en fin, no vamos a generalizar, porque así como podemos hablar, hay muchas iglesias, muchas personas que se ponen de rodillas y que oran, y muchas de esas personas hoy día claman a Dios y sus oraciones son escuchadas. Y por el hecho de que esas oraciones estén escuchadas hoy día, el pueblo adventista todavía está en camino a la Canaán celestial, ¿no? Tenemos un trabajo que cumplir, tenemos una misión que cumplir y tenemos que, ¿cómo se dice? Seguir en el camino, cumpliendo lo que Dios nos ha dicho. Hermanos, espero que algún otro comentario. Estaba muy buena la discusión. Yo quiero decir algo que es interesante eso. Que podamos convertirnos del mundo. Vamos a separarnos. Alguna otra cosa, a veces le colocamos también excusas a cosas las cuales sabemos que no son así, o que no tenemos que hacer y decimos, pero esta persona hace, entonces me está juzgando porque yo tengo esta forma de vida. No busquemos excusas con cosas las cuales nosotros sabemos que están equivocadas, pero que a veces nosotros creemos que todavía están dentro de los estándares. No vamos a decir, yo creo que cada uno sabe alguna de sus cosas. Entonces no busquemos pequeñas excusas para poder cambiar, mejor dicho, mejorar nuestra vida y también poder ser diferente a la gente. Yo me reía con la estadística porque es verdad, nos conocen por el sábado, nos conocen por Adra, pero también hay otras iglesias que también guardan el sábado, entonces al fin y al cabo Somos como el mundo. sí, es lo mismo. Entonces, realmente que nos conozcan no por algo, sino no por una cosa diferente, sino que nos conozcan porque realmente somos un 100% diferentes. ¿Mm? Y eso comienza en nosotros. Llega al punto donde a veces yo he escuchado gente que me dice que es de la iglesia y yo no sé estudiar la Biblia, yo no sé hacer mi culto personal. Y de verdad, gente de la iglesia.
Y ella ha dicho, una vez me tocó una persona que pedía para que el Señor le mostrara el camino para acercarse más, y ella se acercaba, pero el Señor colocó la persona indicada para que le enseñara. Así. Entonces, a veces nosotros yo diría, más que pedirle o pensar que la iglesia nos va a ayudar, pedirle al Señor que nos envíe la gente indicada para que esa gente nos enseñe a estar en el camino del Señor. No la iglesia, no generalizarla, sino que pedirle al Señor que nos dirija a esa persona a la cual nos va a ayudar a estar más cerca de Él y no estar más lejos de Él. Claro. Qué bonito sería, ¿no? Yo tengo una pregunta. Víctor Manuel. Y no sé si de pronto Tito o Jaime me pueden ayudar a responderla, o cualquiera que quiera comentar. Yo todavía no tengo la respuesta. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo que se dice es que si realmente un niño es instruido en los caminos de Dios, educado en los principios desde pequeño, no se va a apartar de la iglesia. Pero resulta que yo conozco familias con niños que fueron criados en la iglesia, instruidos en los principios, incluso, digamos, con entrenamiento en centros de vida sana para aprender todo sobre la buena alimentación, el tratamiento de remedios naturales, una dieta vegetariana, todo eso. Y después se salen de la iglesia. Pero la Biblia dice que si instruyes al niño en su camino, no se apartará de él después de viejo. Entonces lo que yo creo es, no sé si hay una contradicción o qué pasa. Al final del día es una decisión que cada joven, adolescente o adulto toma. Pero la Biblia me dice otra cosa. Entonces realmente no sé qué pasa ahí. Y siempre he tenido esa disyuntiva. Yo te respondo. Fanny. Fabiana, te respondo con respecto a eso. Yo desde chica fui a la iglesia, no de bebé, porque me bautizaron en la iglesia católica, y arranqué a ir a la escuela sabática y al Club de Conquistadores en la época que el Club de Conquistadores se llamaba Misioneros Voluntarios, MB. Y acá yo tenía muchos problemas acá en mi casa. Es más, mucha gente sabe que yo fui abusada, me violaron y sufrí varias cosas desde chiquita, tenía 5 años. Y la contención que yo tuve con personas en la iglesia y aprender del Club de Conquistadores, Dios me mantuvo en esa burbuja de amor con esas personas que yo fui conociendo. Por circunstancias de la vida, me aparté de la iglesia por desobediente, pero todo lo que yo había aprendido, inclusive hoy en día lo que aprendí en el Club de Conquistadores y en la escuela sabática, y esas personas que tuvieron ese amor hacia mí, me sirvió a mí para que Dios me vuelva a rescatar. Y yo las veces que volví, tampoco me vinieron a visitar, pero Dios tuvo misericordia de mí y me habló y me hizo, me mostró su misericordia, me mostró también de que así como Dios me ama y me rescata, lo mismo tengo que hacer con los demás. Y justamente lo que instruyeron, no mi familia, sino la iglesia, que me instruí porque iba sola yo a la iglesia desde chiquita, porque me encantaba, y era una contención, era algo que yo sé que lo necesitaba, y hablaba constantemente con Dios. Yo no sé cómo hablan ustedes, pero yo hasta el día de hoy, que aprendí eso, me relaciono con Dios y yo estoy cosiendo y estoy hablando con Dios. Estoy lavando los platos, estoy en el trabajo y estoy hablando con Dios. Estoy haciendo una cola en el banco y estoy hablando con Dios. O sea, constantemente tengo una relación con Dios, más allá que en algún momento fui muy desobediente. Pero esa relación de comunión con Dios no la perdí en hablar con Dios. Sí, a lo mejor en estudiar la Biblia y ser obediente. Pero todo lo que yo aprendí de chiquita, te puedo asegurar que hoy yo me fui 2 veces de la iglesia y hoy yo no vuelvo atrás. Entonces, todo eso que yo aprendí, que me instruyeron cuando yo era chica, me sirvió a tener una relación con Dios. Y hoy día tengo una seguridad y una confianza, a pesar de todo lo vivido. Dios me restauró de todos esos abusos y esas cosas que me pasaron desde chica.
Y puedo decir que vivo tranquila y vivo segura, más allá que mañana me contagie de COVID, me muera, yo sé que Dios, o sea, que mi vida y todo lo que Dios hizo le va a servir de ejemplo a otra persona porque es lo que yo deseo y es lo que aprendí desde chica. Y al relacionarme de esa manera con Dios, lo aprendí de chiquita. Y es imposible, yo no logro entender que las personas que fueron adventistas se vayan a otra iglesia por comodidad o porque es un poquito más fácil que... Porque en realidad Dios es el que obra los milagros. Y la verdad que yo estaba muy apartada y deprimida y sufría mucho. Y Dios la tercera vez que me rescató, me sacó, imagínense, yo estaba enamorada y pensaba que si yo me separaba me iba a suicidar. O sea, estaba hasta ese punto y sin embargo Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que me sacó de esa situación y me dejó con la boca abierta. Realmente, en un mes hizo ese pensamiento y esas emociones que en mi cabeza estaban desequilibradas, logró en un mes, y uno en la angustia, en la desesperación, lo buscó, y realmente él ya me había encontrado en realidad. Y el Espíritu Santo obra también tan maravilloso, que fue obrando esa restauración y todo eso que yo estaba viviendo. Y a lo largo de este relacionamiento con Dios y esta vida de comunión con Dios, desde que volví hace ya 6, 7 años, pasaron tantas cosas y hoy agradezco a Dios de que Él justamente se tomó el tiempo de buscarme. Y no le puedo echar la culpa a nadie de alejarme porque es responsabilidad mía. Si bien tenemos que tener esa empatía y ver de no juzgar a las otras personas porque están haciendo una cosa u otra, sino lo lindo es hacer los pasos bíblicos. Hay cosas que en la Biblia están bien marcadas que nosotros podemos hacer por los demás. Y es tan lindo que nosotros, aunque los otros no lo hagan, que nosotros lo aprendamos a hacer, porque es maravilloso poder ayudar a una persona cuando está muy necesitada, sea lo que sea, alimentos, una mano, en trabajo, en escuchar. Y yo trato de aprender eso porque Dios me fue mostrando y me fue enseñando que de la única manera que yo me voy a mantener viva es justamente compartir con los demás todas las maravillas que Dios hizo en mi vida. No sé, bueno, si te respondí la pregunta, pero uno se va a apartar en cierto momento o no, pero el que se aparte vuelve seguro porque Dios tiene ya o sea, tiene algo para nosotros y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, porque Dios está presente en todo. Y debemos, yo, como les decía, hoy tengo una confianza, una seguridad y una tranquilidad, que pase lo que pase, con las restricciones, con todo lo, porque ahora acá también como que se quieren volver a la fase 1, todo, porque uno ve toda la muerte de los familiares, de los amigos, o sea, todo el desastre que hay, uno lo ve, pero uno está tranquilo porque Dios está al control. Ahí complementando lo que decía la Fabi, cuando dice instruye al niño en su camino, instruye un camino en una conducta, o sea, enséñale lo que él tiene que hacer, enséñale lo que él tiene que él tiene que decidir, porque eso no es decir, no de una manera autoritaria, sino que enseñarle a que él decida por Jesús y después él va a decidir, porque es una decisión de libre albedrío. Y lo otro, cuidado en hablar mucho, en decir apartarse de la iglesia. Es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque no es apartarse de la iglesia, sino es apartarse de Dios. Yo puedo estar dentro de la iglesia y estar sin Dios. Entonces, si estoy con Dios, en algún momento sí voy a estar dentro de la iglesia, pero la gente que está dentro de la iglesia y está sin Dios, en algún momento también se va a apartar. Ese tenemos que tener un punto en claro. Hablar de estar con Dios no significa estar dentro de la iglesia. Exacto, muy buen punto, Jaime, muy buen punto. Gracias, Fabi. ¿Algún otro comentario? Yo también complementando un poquito la pregunta de Víctor, yo crecí en la iglesia también y también me alejé. Yo iba a la iglesia gracias a mi abuelo materno, que en paz descanse él, y él no sabía quizás cómo enseñarnos, pero sí nos llevaba a la iglesia. Y lo poco que yo podía entender dentro de la iglesia, yo lo guardaba en mi corazón. Entonces, en el momento que
que yo me alejé, que no me alejé poco, me alejé entre 12 y 15 años, me alejé de la iglesia, pero durante todo ese tiempo, en mis momentos más tristes, yo buscaba al Señor. Entonces, de alguna forma, mi abuelo se encargó de instruirme en mi niñez, y a pesar de que yo me alejara, yo seguía de alguna forma buscándolo, y bueno, hasta hace más de un año yo decidí volver a la iglesia porque uno siente ese llamado, uno siente eso. Y bueno, hoy soy mamá y hago lo mismo con mi hijo. Yo no puedo saber si él más adelante, ¿cierto?, decide irse al mundo, porque al final el mundo siempre está seduciendo, siempre está ahí, pero yo como mamá me encargo de que él sepa que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo espera, que hay un Dios amoroso, que lo perdona, que quiere lo mejor para él. Y ese es como nuestro trabajo en cuanto a instruir a los niños, ¿no? Y ya ellos más adelante, como dice Jaime, decidir seguir a Jesús. Y bueno, eso. Como decía una señora de la iglesia cuando volví, ella siempre me dijo, hoy tu abuelo hizo un gran trabajo porque él dejó una semillita. Y eso es lo que hacemos nosotros al instruir, dejamos semillitas, ¿cierto?, en las personas. Y bueno, eso. Claro, gracias Janine. Y yo también puedo decir a manera de testimonio, mi padre es hijo de cura, es por eso que a mí me pusieron a un colegio de jesuitas, pero nunca quiso que mi madre me llevara a la iglesia, nunca, siempre se opuso. Siempre mi madre, ¿qué es lo que hacía? Me sacaba a mí por la ventana, porque mi familia adventista vivía al frente de la casa, me sacaba por la ventana y yo iba corriendo cuando era niño, iba corriendo. Si ahorita cuando pasan los problemas, es ahí donde uno se acuerda de Dios y busca al Dios que le enseñaron, ¿no? En este caso yo busqué al Dios que mi madre me enseñó. Caso que yo pienso que Fabi buscó al Dios que sus padres le enseñaron. Y es que a veces, claro, nos salimos un momento del camino, pero ese Dios nos vuelve a llamar. Y es ahí donde lo conocemos. Yo pienso que bueno, ese Dios, Amén. Excelente aportes. Muchas gracias. ese Dios de amor que nos habla de la lección, ¿no? Ese Dios que constantemente está llamando a su pueblo, pues es el Dios que ahora mismo sigue llamando a su pueblo, sigue llamando a sus hijos. ¿Algún otro comentario ya para terminar? Te corrijo. Yo solo un último comentario, perdón. Pues yo también estoy fuera de la iglesia, pero no voy a hablar de mi testimonio. Yo quiero hablar de unos jóvenes que crecieron junto conmigo y que hasta el momento pues no están dentro de la iglesia, pero sus papás igual adventistas todo el tiempo, son muy amigos míos sus papás, más que ellos, porque los papás pues siguen la iglesia, pero si uno va a hablarlos o visitarlos, ellos dicen, yo soy adventista, aunque me vengan a hablar de cualquier otra religión, yo sigo siendo adventista. Otro testimonio que tengo, un muchacho que creció igual dentro de la iglesia, luego se metió al mundo de las drogas, pasaron muchas cosas en su vida, y luego pues metido en robos y en las pandillas, fue baleado, y cuando se le fue también a ungir, él dijo, yo soy adventista. Entonces, la semilla queda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y yo creo que sí, quedó en el corazón el muchacho murió y fuimos a su velorio, pero de todo lo que él pasó en el velorio, la familia al final tuvo paz, porque el chico dijo, yo soy adventista. Entonces él estaba aceptando en su corazón en ese momento que la semilla que sus padres habían inculcado en él, aún que él estuvo en todo lo que estuvo y lo llevó a las consecuencias que lo llevó incluso a la muerte, él tenía a Dios y lo que le habían enseñado en su corazón, y pidió perdón en ese momento. Yo espero ver a Víctor en el cielo y quiero decirles que sí, que la palabra de Dios no vuelve vacía y lo que le digamos a nuestros niños queda en el corazón de ellos. Sí. Listo. Antes, Carlitos, era Fabi que quería hablar, después sigues tú, Carlos, después sigue Fanny, que quiere dar también su testimonio, creo.
No, yo te quería corregir que en realidad yo iba sola a la iglesia, porque mi papá se bautizó cuando yo tenía 12 años, se bautizó conmigo. Él lo veía borracho y lo veía en una situación que era horrible, que se emborrachaba y se largaba a llorar y por ahí se venía solo, y a mí eso me partía el corazón, y Dios me escuchó mis oraciones, y el único de su familia, porque eran todos católicos, el único de su familia antes de fallecer, porque él, al fumar y tomar ya tenía obviamente todo comprometido y no llegó a la operación. Lo disfruté 5 años después de desde que se bautizó, pero Dios escuchó mi corazón desde chica, y fíjense que él tomó la decisión de bautizarse y cambió su vida, y realmente fue un testimonio y un ejemplo para mí después. Pero estuve orando muchísimo, y yo admiro a los chicos por ahí que van a la iglesia cuando los tenemos ahí en la escuela sabática y oran por sus papás, por sus familias y todo. Y bueno, yo soy uno de los testimonios que oraba desde chiquita, y mi oración llegó, por eso confío tanto en Dios, porque Dios hace esos milagros. Así que por eso te quería corregir que en realidad iba sola a la iglesia porque amaba el club. El club no era lo que es ahora, porque ahora hay un montón de cosas impuestas justamente legales y todo, pero yo iba al club teniendo 5 o 6 años y no tenía la edad, pero me colaba igual y me gustaba. Y todas las cosas que aprendí las aprendí en el club y en la escuela sabática con personas que realmente eran dedicadas. Genial, gracias Fabi. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, Tito, buenas noches. Supongo que va en base a la última pregunta de la lección, ¿no? En el tema de si la iglesia está llegando a la opción de ser bastante legalistas, y creo que de alguna forma lo que se ha enseñado en estos últimos tiempos en la iglesia, tanto en lo que es profecías y todo lo que nosotros podamos comprender hasta el momento hayamos escuchado, se ha generado de que la carga dentro de, sobre todo en los jóvenes, porque es el mayor porcentaje que tiene la iglesia, se sienta como una piedra pesada dentro del cristianismo. Entonces, las leyes que se nos ha dado a nosotros, hay una frase bien bonita que se dice que nosotros no obedecemos para ser salvos, nosotros obedecemos porque ya somos salvos. Entonces, no perder de vista lo que es la justificación por la fe. Cuando nosotros veamos eso, yo creo que dentro de la iglesia vamos a poder ya no ver con ojos de juicio o de mirar a quién, sino de tratar de ayudar al resto, ¿no? Obviamente que en el camino nosotros cometemos errores, porque de alguna forma, a veces involuntariamente, nosotros mismos nos volvemos legalistas al cumplir lo que debemos que hacer en la iglesia. O también surge ahí los comentarios no legalistas, sino liberalistas, ¿no? Dentro de los conquistadores, dentro de alguna área de la iglesia. Yo creo que viendo la cruz de Cristo, como dice, con esto termino, en Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El 13 dice, a decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hagamos desaparecer ese legalismo que hay dentro de nuestros corazones, y que ese nuevo pacto que es a través de Jesucristo pueda nacer día a día. Y eso es lo que nos va a impedir cometer errores, porque mientras más nos basemos en las leyes, más errores vamos a cometer. Pero es importante, sí, las leyes, pero mirando primero a Cristo, ¿no? Bueno, eso es. Claro, gracias Carlitos, efectivamente. Eso abarca la última pregunta de la lección del día de hoy. ¿Algún otro comentario, chicos? Si no, para terminar. Bueno, yo quería mencionar brevemente que mientras escuchaba los comentarios de ustedes, me acordé realmente de una cita de Elena de White que apoya lo que dice Proverbios 22:6, y es que dice que ella vio que la última obra que Dios hará a favor de su pueblo
es contestar las oraciones de las madres por sus hijos y que ella vio que muchos hijos volvieron a los caminos de Dios. Amén. Amén. Pucha, Tito, no quiero volver a que diga más comentarios, pero pensar en algo. Que la otra vez en una escuela sabática nosotros hablamos, en un curso bíblico también hablamos. Nosotros todos somos adventistas. Espera, Jaime, ¿cortamos o seguimos? Seguimos, ¿no? Porque No, cortemos. Va a ser o seguimos. ¿Seguimos o cortamos? Seguimos, que los comentarios se queden para los youtubers, para los de YouTube. Ya. No, pero para que piense también la gente en sus casas. Claro. No es lo mismo pecar en el camino y en la escalera hacia el cielo que pecar sin estando con Jesucristo en ese camino hacia la eternidad. Quedémonos con ese pensamiento. Quedémonos con ese pensamiento. Nosotros que estamos en el camino podemos volver y si caemos podemos levantarnos. Y ayudemos a la gente que también pueda seguir en ese camino hacia el cielo. Bueno, yo tenía otro pensamiento para terminar. Bueno, me ganaste. Yo les quería decir que de la misma manera que identificaron a los hombres bíblicos, la gente los identificaba diciendo, mira, Dios está con él. Mira, Dios está con él y Dios estuvo con José. Qué bonito sería que la gente nos diga, mira, Jaime, Janine, Dios está con él. ¿No? Facu, Dios está con él. ¿Por qué? Porque se mira en su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de sonreír, en su... Qué bonito sería, ¿no? Que nosotros nos llamaran o nos volvieran a llamar el pueblo del pacto. Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Esta elección estuvo muy bonita, muy dinámica. Así es que, ¿qué les parece si terminamos con una oración para finalizar? Listo, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos de una manera muy especial que bendigas a cada una de las personas aquí presentes, que limpie su corazón, Señor, y que establezcas un nuevo pacto personal con cada uno de ellos, con sus familias. Pedimos que sean ministros tuyos en este mundo y que no se contaminen. Que tú los guardes y los preserves, Señor, pero que sea según tu santa voluntad, en tu amor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, no se olviden, el día de mañana tenemos la escuela sabática. Bueno, dentro de un par de horas. Bueno, no, sí, el día de mañana tenemos la escuela sabática temprano. No os olvidéis, como todos los días. ¿A esta misma hora? Buena pregunta. Oye, esperen, voy a cortar.